La fórmula anterior que les acabo de dar, como ya les adelanté en algún momento, es el resultado de un análisis de conteo riguroso o exhaustivo de operaciones críticas. El programador hizo un esfuerzo profundo de análisis para dar una fórmula, una relación de cálculo que rigurosamente diga cuántas operaciones críticas el algoritmo efectúa, con todo rigor, con todo detalle, un medio n cuadrado menos un medio n, con constantes y términos no dominantes, todo, ¿de acuerdo? Y te lo di encerradito en un paquetito, en una fórmula que toma, esa es, chao, y no te cobro, ¿de acuerdo? Pero, en muchos casos, para un programador, es suficiente un análisis más general que solo permita poner de manifiesto o captar de manera rápida el comportamiento de la función que tengo entre manos para valores grandes de n. Observen, yo les dije lo que les dije, la cantidad de comparaciones es un medio n cuadrado menos un medio n, riguroso, ¿sí? Pero si yo soy un programador experimentado que sabe del tema, y ya tengo experiencia en esto, ya sé lo que significan estas cosas, piensen que a mí me hubiese bastado, si no hago yo el análisis, viene, no sé, Flor, ¿sí? Florencia, y me dice, profe, he deducido que este algoritmo tiene comportamiento cuadrático. Me lo dice así, ¿sí? Es decir, cuando me puse a ver la cantidad de comparaciones que este algoritmo hace, me dio una fórmula cuadrática. Para mí, hubiese sido más que suficiente con que ella me diga eso. Ella o él, el que sea, ¿de acuerdo? Más que suficiente con que a mí me diga, che, ¿te dio cuadrático? Sí, listo, ya está. ¿Pero quiere la fórmula? No, la fórmula no me hace falta. Si yo ya sé que el algoritmo tiene comportamiento cuadrático en el factor que estoy midiendo, tiempo, indirectamente a través de la medición de operaciones críticas ya me alcanza. Yo ya sé que ese algoritmo no es práctico, no me importa si es un medio n cuadrado, o un cuarto n cuadrado, o 5n cuadrado, o un octavo n cuadrado, menos 3n más 4, o más 5n menos 8. No me importa, ¿sí? ¿Apareció un cuadrado en la fórmula que cuenta operaciones críticas? Sí, listo. Con que me digas eso, para mí ya está, ¿de acuerdo? Yo ya sé que ese algoritmo tenga la fórmula analítica que tenga, no me importa, para n grande, que es cuando importa medir un algoritmo, para n grande, digamos, para n en el infinito, o para n que tiende al infinito, tiene un comportamiento malo en términos de tiempo, ¿de acuerdo? Lo mismo si me hubiese dado esto en términos de memoria. Si el consumo de memoria es n cuadrado unidades de memoria, también es malo, malísimo, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, en muchas situaciones, sobre todo en decisiones rápidas, me alcanza con un análisis general que permita captar, poner de manifiesto o entender el comportamiento general de la función para n que tiende al infinito. Poder responder a la pregunta, ¿la función es cuadrática? ¿Sí o no? ¿La función es lineal? ¿Sí o no? ¿Es exponencial? ¿De acuerdo? Si yo puedo responder con un solo golpe de vista, aunque sea intuitivo a ese punto, a esa pregunta, ya tengo lo que necesito para decidir si aplico o no aplico ese algoritmo en las condiciones que tengo en este momento. Mira, tengo que ordenar un arreglo. ¿Cuántos elementos tiene? 2 millones. El algoritmo de selección simple no lo apliques. ¿Por qué? Porque es cuadrático. Pero ¿y cuadrático qué fórmula? No me importa la fórmula. Sé que es cuadrático. Chau, listo, punto. Ya me lo dijo Florencia, ¿sí? El análisis lo hizo alguien y con yo entender que ese algoritmo es cuadrático me recontra basta para desechar ese algoritmo aunque no sepa la fórmula rigurosa de conteo. Necesito solo la expresión general dominante en el infinito. Eso
el análisis del comportamiento general de la función en el infinito es lo que se conoce como análisis asintótico, en contraposición al análisis de conteo riguroso, que son las dos formas de análisis con las que típicamente se enfrenta un programador o un técnico. A vos te pueden pedir análisis riguroso o conteo riguroso, o te pueden pedir análisis asintótico, o ambas. Pero no es lo mismo una cosa que la otra. Una es más detallada y requiere poner en práctica conocimientos de matemática e ingenio profundos, a veces no es tan simple como fue hoy. Y la otra es más general. La otra es más intuitiva, ¿sí? El análisis asintótico, e igualmente útil para decisiones de primera capa, digamos, ¿no? De primera intuición, ¿verdad? El análisis asintótico busca captar la forma general de variación de la función respondiendo a esas preguntitas. ¿Es cuadrática? ¿Es lineal? ¿Es exponencial? ¿Es logarítmica? ¿Es qué? ¿Qué forma tiene la función? Si la dibujo, ¿de acuerdo? ¿Qué curva es esa? SUFI, ¿de acuerdo? Y para aplicar análisis asintótico y dar una expresión formal del mismo, se aplica o se suele aplicar una forma de notación formal que se conoce como notación O mayúscula o big O, ¿sí? Que la hemos hablado oportunamente y la hemos usado a cada rato, pero la volvemos a tirar hoy acá para repasar, ¿sí? La función se expresa, la función en principio objetivo de mi análisis, se expresa pero desprovista de constantes y desprovista de términos que no son dominantes cuando n tiende al infinito. Vuelvo a la expresión que tenía recién. Si se toma la fórmula rigurosa, t de n igual 1 medio n cuadrado menos 1 medio n, está bien, 1 medio n cuadrado menos 1 medio n, esa es la rigurosa. Si me la dieron, ya está, esa es, ¿de acuerdo? Pero si pretendo llevar esa fórmula a notación Bigot, a notación asintótica, quedaría algo como, bueno, el conteo exhaustivo es la verde que están viendo ahí, t de n igual 1 medio n cuadrado menos 1 medio n, pero si la llevo a notación rigurosa, a notación asintótica, perdón, ¿cuál es el tema? Yo tengo que captar en la formulita reducida que me va a quedar lo que es esencial de la función verde que está ahí. Esa función es cuadrática. Si es cuadrática por el término 1 medio n cuadrado. El otro término que dice menos 1 medio n en el infinito no afecta. La forma de la función no se afecta casi en nada por la presencia del término 1 medio n. Eso se dice un término no dominante. En la expresión asintótica puedo eliminar los términos no dominantes, sacarlo a ese término, y también puedo, en el término dominante que me quedó, que es 1 medio n cuadrado, eliminar las constantes que no estén en el exponente. No puedo eliminar el 2 que está en el exponente, porque la fórmula cambiaría. Pero puedo eliminar el 1 medio, ¿sí? La función no va a dejar de ser cuadrática porque yo multiplique a n cuadrado por 1 medio o por 8. Va a tener distinta amplitud la parábola, ¿de acuerdo? O va a apuntar para arriba o va a apuntar para abajo, pero va a ser parabólica, ¿de acuerdo? Por lo tanto, desnude a esta función de términos que no sean dominantes y de constantes que no afecten a la forma, a la curvatura, ¿sí? En el término dominante y quédese con la mínima expresión. Lo que mínimamente me hace falta para decir cómo se comporta esa función en el infinito, y diga que si la expresión rigurosa es t de n igual 1 medio n cuadrado menos 1 medio n, entonces, asintóticamente, esa función t de n tiene comportamiento cuadrático, que es lo que estamos diciendo con la expresión roja. Cuando decimos t de n igual orden n cuadrado, que así se lee, bueno, en realidad se lee de otra forma, pero ya lo vamos a decir. Cuando leemos la expresión roja, t de n está en el orden de n al cuadrado, decimos ahí, queremos decir que la función t de n, que es la verde, la que está a la izquierda,
tiene comportamiento cuadrático cuando n es grande, ¿de acuerdo? Para n grande, lo que importa es rescatar el comportamiento cuadrático. Y en eso me quedo con el término del análisis asintótico. Si yo digo, che, este algoritmo, ¿qué comportamiento tiene? Y alguien me dice, tiempo cuadrático, listo. Ahí me hizo, de manera muy informal, ¿sí?, un análisis asintótico. Y para lo que yo necesitaba, me recontra alcanza. Ahora, si a mí me están pidiendo un análisis riguroso, tengo que forzarme y dar la fórmula completa, como hicimos el cálculo antes. Muy bien. Es muy común que estas relaciones de tipo asintótico, que distintas relaciones de tipo asintótico aparezcan en el análisis. Y es muy común ver que aparecen relaciones de la forma orden 1, orden logaritmo de n, orden n por logaritmo de n y así. Son comunes. Estas expresiones de orden, que así se llaman, estas relaciones de orden asintótico son muy comunes en el análisis. Es muy común decir que tal función está en el orden de 1, o está en el orden del logaritmo, o en el orden de n cuadrado, como vimos recién, o en el orden de 2 a la n exponencial, o lo que fuere, ¿de acuerdo? Es muy común, ¿de acuerdo? Y uno tiene que rápidamente darse una idea de lo que significa esto. Decir que una función está en el orden de 1, que se lee como orden constante, es lo mismo que decir que el tiempo de ejecución para la función que estoy analizando es constante. Sea cual sea n, el tamaño de la entrada, sea cual sea el tamaño de la entrada, el algoritmo que estoy ejecutando demora siempre lo mismo. ¿De acuerdo? No se ve afectado el tiempo, si estoy midiendo el tiempo, por el tamaño del problema. Dice, profe, pero no puede ser eso. Más datos tengo, más demoran los algoritmos. Y depende. Hay algoritmos que no se ven afectados por el volumen de datos. Pues es muy obvio, el acceso directo a un casillero de un arreglo, que no sería un algoritmo, es una operación. No importa si el arreglo tiene 10 casilleros o tiene 15.000 millones de casilleros. Yo te doy el índice de una casilla, quiero que entres a esa casilla y me muestres cuánto vale. ¿Cuánto voy a demorar? Siempre lo mismo. No importa si el arreglo tiene 1.000, 10.000 o 15.000 millones de casilleros. Lo que demora en entrar a una es constante. No interesa cuántos casilleros hay. Pero en todo caso eso es un proceso, ¿de acuerdo? Algoritmos cuyo tiempo de ejecución sea constante también conocen. Por ejemplo, agregar un elemento en la cima de una pila, ¿de acuerdo? Poner un nuevo elemento arriba de una pila demora siempre lo mismo sin importar cuántos números ya hay en la pila. ¿Se entiende? No importa cómo implementen la pila, no importa cómo, agrega uno arriba, significa déjalo arriba de la pila esa de platos que tenés ahí y que abajo haya uno o 1.500 millones de platos, no me afecta en nada, porque el algoritmo es local a la parte superior de la pila, afecto a la parte superior y nada más. ¿Cuántos elementos hay debajo? No me calienta, ¿sí? El algoritmo no se ve afectado por la cantidad de cosas que hay en la pila si quiero poner uno arriba, ¿de acuerdo? Distinto es en la pila, que tiene n números adentro, por ejemplo, si yo quiero acceder al que está abajo, de todos, ahí sonamos, porque tengo que sacar todo lo que está arriba para abrirme camino al que está debajo y recién sacarlo. Si la pila tiene n componentes y yo quiero acceder al que está debajo, necesito n operaciones de retiro. Entonces el algoritmo tiene orden n, ¿de acuerdo? La cantidad de operaciones que tengo que hacer ya no es constante, sino proporcional a la cantidad de números que hay en la pila. N operaciones de retiro para llegar al último. Ok. La expresión orden del logaritmo de n, si un algoritmo tiene rendimiento logarítmico u orden logarítmico, es un algoritmo rápido. Sea lo que sea que esté haciendo, ese algoritmo es rápido, ¿sí?
no tan rápido como ser de orden constante, pero es rápido, ¿de acuerdo? Surge típicamente de algoritmos que toman el volumen de datos de n de entrada y lo dividen en dos, y al dividirlo en dos, una de las mitades la tira sin mirarla y se queda con la otra. Y a la que se quedó la vuelve a dividir en dos, tira la mitad y se queda con la otra mitad, y así sigue hasta que logre lo que se propuso el programador. La búsqueda binaria funciona así. Y la búsqueda binaria tiene rendimiento logarítmico en términos de tiempo. ¿De acuerdo? Muy veloz, ¿sí? O sea que si a mí me dicen, che, mira, para resolver este problema tengo dos algoritmos. Este tiene tiempo logarítmico y el otro tiene tiempo lineal, orden n, me quedo con el logarítmico, que es claramente lo que ocurre con la búsqueda secuencial versus la búsqueda binaria cuando ambos son aplicables. La búsqueda binaria es aplicable cuando el arreglo ya está ordenado. Dejando de lado el tiempo que me llevó el ordenamiento, si el arreglo ya está ordenado y no se va a mover de ahí, siempre va a estar ordenado, me conviene aplicar búsqueda binaria en lugar de secuencial. La búsqueda binaria tiene rendimiento logarítmico y la secuencial tiene rendimiento lineal, orden n. Hago n comparaciones en el peor de los casos, mientras el algoritmo de búsqueda binaria hace logaritmo de n comparaciones en el peor de los casos, y el logaritmo siempre es menor que n, ¿de acuerdo? Por lo menos para n grande, ¿no? El factor n por logaritmo de n, la relación de orden n por logaritmo de n, es también muy común en el análisis, sobre todo en algoritmos de ordenamiento como el quicksort o el heapsort, ¿de acuerdo? También suele surgir ese tiempo en algoritmos que dividen en dos, igual que la búsqueda binaria, pero no tiran ninguna mitad. Divido en dos y a cada mitad la proceso y la vuelvo a dividir. Y a cada mitad la vuelvo a dividir y sigo hasta lograr lo que me propuse lograr. Suele surgir en algoritmos que tienen ese aspecto. Bueno, el algoritmo de ordenamiento conocido como quicksort tiene ese rendimiento, pero atención, tiene ese rendimiento en el caso promedio, no en el peor caso. En el peor caso, el quicksort se comporta en forma cuadrática, es algo raro, pero que ya discutiremos. El rendimiento cuadrático se suele dar en algoritmos que incorporan un ciclo dentro de otro, por ejemplo, dos ciclos for, haciendo n vueltas cada uno. Lo que sea que te haga hacer eso tiene comportamiento cuadrático de entrada, ¿de acuerdo? El algoritmo de selección simple que acabamos de mostrar sale de ahí, por ejemplo, un for y adentro otro, y los dos hacen más o menos n vueltas. Bueno, ahí sonaste, n cuadrado, ¿sí? Rendimiento cúbico, bueno, imagínense, da cuando tengo tres ciclos, uno dentro del otro, n vueltas cada uno más o menos, y lo que sea que hagas en el tercero no es otro ciclo, ¿sí? Bueno, no hemos visto algoritmos de rendimiento cúbico, pero hay un algoritmo conocido del mundo del álgebra que tiene este rendimiento, que es lo que es el algoritmo de multiplicación de matrices. Ese es cúbico. Bueno, si las matrices son todas del mismo orden, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y finalmente, orden 2 a la n, por poner algunas funciones, las más conocidas, porque esta tabla no es exhaustiva. Por favor, no son estas funciones las únicas que hay en el análisis asintótico. Puse las más conocidas. Pero en rigor, cualquier función que se reduzca a su mínima expresión sirve para este análisis, ¿de acuerdo? Si un algoritmo tiene tiempo de ejecución o consumo de memoria orden 2 a la n, se dice que es un algoritmo de consumo exponencial o de rendimiento exponencial, y esa es muy mala noticia. Pésima noticia, ¿de acuerdo? Son algoritmos que por alguna razón están explorando una por una todas las posibles combinaciones de soluciones, y la posible cantidad de soluciones está en el orden de 2 a la n. Existen muchos problemas muy conocidos del mundo de las ciencias de la computación
que tienen soluciones de tipo exponencial, y peor todavía, existen muchos problemas para los cuales las únicas soluciones que se conocen son de tipo exponencial, no se conocen soluciones mejores. Bueno, si te pasa eso, si te estás enfrentando a un algoritmo de tipo exponencial, ese algoritmo es muy malo, muy malo. La relación exponencial es tan diabólica que para una pequeñísima variación en la cantidad de datos varía de manera explosiva el tiempo de demora. Cuando estás trabajando con 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 datos, no más, 20, 25 datos, no más que eso, bueno, más o menos tu algoritmo se las banca. Pero cuando ya superaste los 30, 40, 50, nada más, no estoy hablando de 50.000 o 5.000 o 500, estoy hablando de 30 o 40 datos, nada más que eso, ¿sí? Ya llegaste ahí, el rendimiento exponencial te pone en ridículo. Porque para procesar un volumen de n igual a 40, o n igual a 50, o l igual a 60, tu algoritmo, si tiene rendimiento exponencial, podría demorar miles de años en terminar de ejecutarse, si es que termina. Y si tiene 60 o más datos, podría ocurrir que el algoritmo esté ejecutándose durante toda la vida del universo y no termine de ejecutarse. El orden de magnitud es universal y te deja en ridículo de manera tan flagrante, si lo aplicaste, que directamente no vuelvas, si te llegó a pasar. El rendimiento exponencial es tan diabólico que, insisto, te deja en ridículo. Deja en ridículo a cualquier tecnología que apliques para intentar enfrentarlo. Y cuando los únicos algoritmos que se conocen son exponenciales y no hay otro, y la gente lo mismo tiene que ejecutar esos algoritmos, te quedan soluciones intermedias, a menos de que la gente busca algoritmos mejores. Si los algoritmos mejores no aparecen y podrían no aparecer nunca, ¿qué hace la gente que depende de la respuesta obtenida por el algoritmo para poder trabajar? Y bueno, ahí se aplican soluciones no óptimas, qué sé yo, soluciones por aproximación aleatoria o soluciones basadas en encontrar una respuesta que podría no ser la óptima, pero al menos haber una respuesta y vos podés empezar a trabajar. O se usa analizar el problema para ver si en ese problema puntual, con esos datos puntuales que me dieron, hay algún patrón en los datos que me permita adaptar el algoritmo para que con ese conjunto de datos en particular funcione más rápido, pero no sería una solución general para cualquier variación posible de datos, etc. Problemas que andan en el orden exponencial en tiempo de ejecución, bueno, el problema del viajante es uno, que es un conocidísimo problema, ¿sí? Que se puede formular como, bueno, tengo un conjunto de n ciudades y un tipo que tiene que ir a cada una de las n, porque a lo mejor es un agente de ventas y tiene clientes en cada una de las, y tiene que ir a las n ciudades. Y él quiere que le organice un schedule. O sea, ¿a cuál ciudad voy primero? ¿A cuál voy después? ¿A cuál después? Y sigo para volver de nuevo al punto de partida, o no, depende, si incluyo o no la última, ¿sí? Pero con la restricción de que no quiero repetir ciudades. O sea, no quiero pasar 2 veces por Córdoba. Si me dijeron que tengo que ir a Córdoba, Salta, San Salvador de Jujuy, San Miguel de Tucumán, La Rioja y Catamarca, y San Fernando del Valle de Catamarca y La Rioja, no quiero pasar 2 veces por Córdoba. Quiero ir una vez a cada uno y volver. Y lo quiero hacer en el menor recorrido de distancias posible. ¿Cuál es el óptimo schedule? Si tengo un puñado de 4 o 5 ciudades, lo hago rápido. Pero si me dan 50 ciudades, puedo demorar centenares de miles de años para darte una respuesta. Y hermano, yo me voy viernes hoy y tengo que volver el domingo a cenar a mi casa. ¿De acuerdo? No 15.000 millones de años. ¿De acuerdo?
No volver cuando el universo ya terminó. ¿De acuerdo? No. Bueno, ese tipo de problemas son de orden exponencial y no se conocen soluciones mejores para resolverlo. Las funciones que vimos en el cuadro tienen crecimientos en mayor o en menor grado. Se puede decir que en el cuadro que les acabo de demostrar están ordenadas de menor a mayor, en términos de cuál tiene tasa de crecimiento más alto. Un algoritmo que tenga rendimiento constante es mejor que un algoritmo que tiene rendimiento logarítmico, que a su vez es mejor que el que tiene rendimiento lineal, que a su vez es mejor que el que le sigue abajo en la tabla. Y eso lo expresamos en esta relación de orden que puse aquí. Orden constante es menos que orden logarítmico, que a su vez es menos que orden lineal, que a su vez es menos que n por logaritmo de n, que a su vez es menos que n cuadrático. Usted va a decir, che, profe, pero esa fórmula n por logaritmo de n parece durísima. ¿Es más chico n por logaritmo de n que n cuadrado? Sí, es más chico. Para n grande es más chico, claramente. Fíjense que acá estoy multiplicando n por el logaritmo de n. Recuerden, por favor, que el logaritmo es el número, el logaritmo en base 2 de n, es el número al que tengo que elevar el 2 para que me dé de vuelta n. Sí, el número al que tengo que elevar el 2 para que me dé n de vuelta es más chico que n. Así que acá estoy multiplicando n por alguien que es más chico que n. Y acá estoy multiplicando n por sí misma. O sea, n por sí mismo, n por n, necesariamente es más grande que n por algo que es más chico que n. Así que n por logaritmo de n es menor que n cuadrado. Para n grande. Para n chiquito las funciones se comportan raras. Pero para n grande, esta relación es cierta. La función n logaritmo de n crece más suave, crece con menos violencia que n cuadrado. ¿Sí? Que a su vez es más chica que n al cubo y que a su vez claramente es más chica que 2 a la n. ¿De acuerdo? Y ahí les muestro una relación gráfica. En esta gráfica les estoy mostrando la relación de crecimiento gráficamente de las tres primeras. La función constante, que acá, para cualquier valor de n, la función es 0,5 para poderla hacer entrar en la gráfica. Esa sería la función constante. Para una constante cualquiera, n, 0,5 en este caso. La función logaritmo de n, en este caso, logaritmo en base 2 de n, pero podría ser cualquier logaritmo porque la forma es la misma, la roja. Y la función lineal f de n igual a n. F de n es la función, esta que está acá, la recta naranja que se ve ahí. Para cualquier valor de n, el valor de la función es proporcional en forma directa a ese n. En este caso, la propia n. Y crece de manera lineal, como se ve aquí. En este caso, la función de identidad, porque lo reduje al mínimo asintóticamente, pero podría tener algo sumado en algún número o algún valor dependiente diferente al que se ve, pero no importa, ¿sí? La función logaritmo tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Para n menor que 1 está por debajo del eje x, no importa ahí, pero para n mayor a 1 y sobre todo para n que crece, la función logaritmo crece, pero crece de manera muy amortizada, como pueden ver en esta gráfica. Para 3, el valor del logaritmo está aquí, en el eje vertical. Para n igual a 5, el valor del logaritmo está apenas arriba del valor que me dio para 3. Y si me voy mucho más lejos, para n igual a 9, el valor está apenas arriba del último valor que te di. O sea, crece, esta función es monótona creciente. Para cualquier valor de n más grande, es más grande la función, pero crece de manera muy suavecita, ¿sí? La diferencia de crecimiento en el eje vertical con respecto al crecimiento en el eje vertical es muy, muy pequeña, ¿de acuerdo? Acá crece poco en el eje vertical para una fuerte variación en el eje horizontal. Ese es el tema del impacto logarítmico, ¿sí? Un gran crecimiento en los datos no implica un gran crecimiento en el tiempo. El crecimiento es muy amortizado, muy suave, ¿de acuerdo?
Y podemos ver que si el rendimiento es constante, y bueno, va a haber un punto a partir del cual, por ejemplo, acá 3, algo, y de ahí para adelante, la función constante es siempre más chica que la función logarítmica. Y la función logaritmo es siempre más chica que la función lineal. Para n grande, se ve la verdadera relación en el orden de magnitud de crecimiento. La constante para n grande es mejor que la logarítmica, y la logarítmica es claramente mejor que la lineal, cuyos tiempos son buenos, pero no se comparan con el logaritmo o el constante. A estas tres las puse por separado, y a las otras las puse juntas, porque si no, en la misma gráfica no entran. No hay forma de compararlas, porque tendría que hacer muy apretado el gráfico, y si lo hago demasiado apretado no las puedo ver a todas las funciones. La función n logaritmo de n es la azul, aquí, ¿sí? Que ustedes observen que a partir de cierto punto, digamos desde aquí en adelante, siempre más chica significa que está más a la derecha o abajo que las otras, ¿de acuerdo? La que sigue es n cuadrado, la roja, ¿sí? La roja, a partir de este punto, digamos el 2 o algo, de ahí para adelante, se mantiene más chica que la naranja, que es la cúbica, pero más grande que la azul, que es la subcuadrática, n por logaritmo de n. Y a su vez las tres se mantienen más chicas que la verde, que es la diabólica, 2 a la n. 2 a la n es la inversa del logaritmo, así que si el logaritmo se comportaba aquí abajo de manera buena, la inversa de ella es el espejo en el otro cuadrante, al revés que la logarítmica, y por lo tanto muy mala, porque lo que hacía de bien el logaritmo lo hace de mal la exponencial. Para una pequeña variación, pequeñísima variación en los datos, la exponencial ofrece una tremenda variación en el tiempo, tremenda variación, ¿de acuerdo? La curva exponencial, para valores de n grandes, se vuelve casi paralela al eje vertical. Y eso significa, insisto, que tomo el valor de la función en un punto, por ejemplo, ahí donde estoy poniendo el mouse ahora y me da acá, ahí, el tiempo, y pongo el mouse un poco más lejos, por ejemplo, ahí, no llegué al 2 todavía, y me tengo que ir a buscar el valor del tiempo a un punto que está arriba del gráfico, ¿sí? Para medir cuánto tiempo demoro en esa pequeñísima variación de datos que puse ahí abajo. Ridículo, ¿de acuerdo? Es exorbitante la variación de tiempo a la que me expongo cuando tengo una función exponencial. Pues bien, esto muestra más o menos gráficamente quién es mejor que quién. Un algoritmo cuyo rendimiento es cuadrático, para n grande, es mejor que un algoritmo cuyo rendimiento es cúbico o exponencial. Pero ese algoritmo fue enfrentado contra otro cuyo rendimiento es n por logaritmo de n es peor. El otro me conviene más, mucho más, ¿de acuerdo?